Estamos de regreso aquí en Infoanálisis. Nuestro invitado esta mañana es el doctor Guillermo Castro, un hombre que cada vez que viene aquí a Infoanálisis, la cual es su casa, doctor Castro, usted se desempeña hoy día en la Ciudad del Saber, ¿no? Así es. ¿Usted qué hace en la Ciudad del Saber? Soy asesor del presidente ejecutivo, del profesor Jorge Arosemena. Saludo a don Jorge, que es oyente de este programa. Así es, asiduo. Ha sido oyente de este programa. Oiga. Guillermo, quería anunciar una infausta noticia. El amigo Plinio Porcel Alemán falleció. ¿Cómo va a ser? Su hermano de Santiago y de Jaime de Silvia de Porcel, sus honras fúnebres serán mañana a las 2 de la tarde en la iglesia de San Francisco. Mañana, jueves a las 2 de la tarde, Jueves en la toda la iglesia de San Francisco. Bueno, no hay palabras para expresar una pérdida tan... Bueno, aquí pedimos sangre varias veces para él y todo, pero... Sí. Oiga, Guillermo, usted con esa capacidad analítica de la situación internacional, el señor Murgas hablaba y yo le tenía también preparado eso. El fenómeno Bolsonaro, ¿ok? En Brasil viene... A ver, Donald Trump, vamos a poner eso. Trump fue un hombre que fue antisistema, fue anti casi todo, ¿no? Incluso maltrató de palabra a muchos sectores, sobre todo las etnias, las minorías étnicas, ¿no? Bolsonaro en Brasil, un país donde hay una predominan los negros, donde él habló mal de los negros, donde él se mostró como hombre de lo que se denomina homofóbico. Además, él dijo que él era pro-golpista, él es capitán del ejército, fue capitán del ejército de Brasil, pro-golpista, confeso, y otras cosas más. Son las virtudes que luce Bolsonaro, y estamos viendo que no únicamente ganó en las primarias, tuvo la mayor votación, sino que ahora ya se perfila en todas las encuestas que va a ganar por más del 50% el próximo evento de votaciones. ¿A qué obedece ese fenómeno de una ultraderecha rampante que está sacando la nariz cada vez más en el mundo, no únicamente en América Latina, sobre todo ahora en Brasil, que es el más grande país de todo el continente, ¿no? Sí, yo quisiera partir de lo que planteaba hace un momento Rubén, cuando se refería a la idea de un ciclo que se renueva. Hay una discusión sobre esto. Yo no sé si estamos hablando de ciclos o de fases en el desarrollo de un proceso. Un ciclo es un retorno, pero quizás estamos hablando en realidad el paso siguiente, que no se repite en los términos anteriores. Esto se aprecia incluso en la calidad de los dirigentes, cualitativamente. O sea, si uno pudiera decir que el último gran liberal norteamericano fue Obama es un hombre con una sólida educación, muy bien preparado, y es sustituido por un presidente, bueno, que tiene una calidad cultural distinta. Incluso en Brasil, en democracia, uno ve este cambio. O sea, el derechista anterior neoliberal fue Fernando Henrique Cardoso, que lo quiera uno o no, es un sociólogo de primera línea y un referente latinoamericano de ciencias sociales. Si uno compara a Fernando Henrique Cardoso con Jair Bolsonaro, uno tiene que reconocer que ha habido un cambio tan importante como el que puede haber habido en la calidad de los dirigentes de lo que llamaríamos la derecha argentina. Si uno piensa en Fernando de la Rúa y otros, y ve el actual presidente argentino que baila en público y hace estas cosas. Histriónico. Sí, entonces hay un cambio importante. Ahora, lo que tendríamos que ver es si estamos hablando de una historia que opera en círculo, o para usar una metáfora panameña, que opera en espiral. Si opera en espiral, opera por fase, no se cierra el círculo. Y quedaría la pregunta de si esa espiral es ascendente o descendente, o sea, si las cosas avanzan hacia un futuro mejor o si están descendiendo hacia un pasado cada vez peor. Yo personal... Pero se puede pensar, o se puede colegir, que es una derrota de la izquierda y del Partido de los Trabajadores. Si asumimos que el Partido de los Trabajadores es la izquierda de esa derecha, sí es una derrota de la izquierda, ¿no? Sí, en el orden establecido, sí. Ajá. Lo que quiero decirte es que
no hay por qué ocultar. Claro. Es una tontera de cierta izquierda andar diciendo que... Sí, maquillarse, que ¿no? le maquille, Maquillarse. que Me parece podemos cobarde, verlo, me parece pero es que cobarde. además podemos verlo país por país. El gran ausente en todas esas... El gran recurso político ausente en todas esas derrotas que ha tenido esa izquierda ha sido la autocrítica. Yo hasta ahora no he escuchado públicamente que el PT salga y diga, es verdad, permitimos la corrupción, esto fue un desastre, pero tampoco lo ha hecho el justicialismo argentino. Sí, la izquierda y la derecha están casi tampoco esa lo misma, ha ¿no? hecho el socialismo chileno, entonces tampoco lo ha El hecho. PRI tampoco lo ha hecho. Tampoco, Para el Guillermo. PRI no sabemos si puede hacerlo porque está todo fragmentado, pero tampoco lo ha hecho Rafael Correa. También. Uno podría asumir que la derecha no hace autocríticas, pero la izquierda se ha desprestigiado, entre otras cosas, por no hacerla. Ahora, a lo que yo quisiera ir es a que, si nosotros ubicamos históricamente, yo creo que hay una fecha, un año de partición en este proceso, que impidió a la izquierda de esta derecha seguir con la política de construcción de clientela a través de la expansión del gasto público. Y esa fecha de corte es 2008, o sea, la crisis financiera de 2008. La mundial. La mundial, que pegó muy duro en América Latina, fue restringiendo las posibilidades de ampliación del gasto público. Y fue creando una circunstancia que ha ido llevando cada vez más a soluciones del tipo de la que emplea Macri ahora, que es poner una oficina del Fondo Monetario Internacional en la sede. Es como si el Fondo Monetario pusiera una oficina en la sede del Banco Nacional de Panamá y actuara como una contraloría interna del Banco Central de la República Argentina para garantizar la restricción del gasto público. Eso mismo va a ocurrir en Brasil, de hecho está ocurriendo con Temer. A veces no nos damos cuenta de lo que implica para un país de la escala de Brasil que el gobierno de Temer haya congelado el gasto en salud y educación por 20 años. No le parece asombroso, pero lo hizo, lo aprobó el Congreso y tal. Y no es por eso por lo que lo van a juzgar por aceptar sobornos y tal, que eran acusaciones que él tenía antes de llegar a la presidencia. Lo que quiero ir es a que esta restricción del gasto público, que va a terminar desarticulando a la clientela política de la izquierda de esta derecha, se sustenta políticamente ahora en la movilización de capas medias conservadoras, que temen que esa restricción termine afectándolos también a ellos. Entonces, yo creo que no hay que llamarse a engaño, o sea, desde el punto de vista de la gran tradición liberal, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las minorías, la defensa de la democracia, etcétera, todo aquello que Bolsonaro rechaza, son valores a los que no podemos renunciar. Pero el hecho real es que hay un montón de gente que en efecto vive inmersa en una cultura que es homofóbica, una cultura que dice roba pero hace, una cultura de preservación. Hay una distorsión. No es una distorsión, es una condición de un sector social muy importante. Y si lo que tiene al frente es un partido, si la otra opción es un partido que está demostrado que incluyó en corrupción y quizá otros actos, no es difícil imaginar que la salida se vea hacia la derecha. Pero Guillermo, yo he leído varias notas en medios importantes que recogen el sentir o el sentimiento de muchos brasileños que dicen, ¿sabe qué? Yo prefiero un hombre como este a un corrupto. O sea, hay un desgano, hay un reproche, hay un rechazo a la corrupción. Sí. Lo cual es un síntoma interesante, ¿eh? Esa por una parte. O sea, y es Vox, o sea, lo he visto, no es que lo he leído nada más, lo he visto cuando han dicho. Y la otra es analistas que dicen que lo que pasó también, entre otras cosas, además de la corrupción, es que Lula se equivocó al señalar a este señor como su delfín. Él dice que había otro que era Ciro Gómez. Gómez, que Gómez era mejor opción, ¿no? Bueno, ya ahora ya está, lo ha hecho Ya está, lo ¿no? que hay está. Pero tú estás de acuerdo en que este no era el mejor, Haddad no era el mejor. No conozco de la política brasileña lo ok. suficiente. Creo que la equivocación de Lula, continuada por Dilma, fue otra, que fue escoger los aliados equivocados y enterrarse y comprometerse con ellos,
cada vez más. O sea, ahí había una política de, digamos, promoción de la industria nacional en el exterior. La transnacionalización de Odebrecht es un modelo de referencia en esto, fue activamente apoyada por el PT. Es uno pecado del PT. Uno de ellos, sí, pero el pecado mayor es una alianza sistemática con organizaciones de derecha. Hay una cosa interesantísima, es ver cómo el movimiento, lo más interesante de la izquierda brasileña hoy en día yo creo que no está en el PT, sino en el MST, el Movimiento de Campesinos Sin Tierra, que dirige un hombre muy culto, que es João Pedro Staedile. Interesante porque el gobierno del PT redujo mucho el ritmo de la reforma agraria y terminaron reprimiendo al MST muchas veces para proteger intereses de terratenientes que controlaban partidos aliados. No era una contradicción. Por supuesto, ¿por qué crees tú que el PT está recibiendo tanta votación? Porque ha sido inconsistente. Eso es un hecho. No estamos juzgando si Lula es un hombre bueno, noble y valiente que está injustamente preso. Lula puede pensar que él es Mandela, eso no hay ningún problema. Y él puede haber sido honesto, pero el gobierno no fue. Pero el repudio. Ahora, lo notable de la madurez política del MST es que no ha dudado en respaldar a la candidatura de Haddad. Es una estrategia de acumulación de fuerzas, ordenamiento de fuerzas, previendo los años por venir, no la coyuntura electoral. Pero hoy el PT también se convirtió en un partido electoralista, o sea, gobernado en función de calendarios electorales y no de las grandes transformaciones que algunos esperaron en el momento. Y también con mucha corrupción, igual que los sistemas tradicionales en materia política. O sea, llegaron al mismo estatus que las derechas esas que también robaron en forma escandalosa, ¿no? Hay un analista interesante brasileño, que es Frei Beto. Frei Beto es un... Yo lo leo eventualmente, columnista, ¿no? Sí, escribe. En su momento fue el hombre que hizo la entrevista grande a Fidel Castro, salió en el libro de Fidel y la religión y tal. Frei Beto, no sé si lo es hoy en día, pero en su momento era el confesor de Lula. Lula nunca fue marxista, por eso insisto tanto en la izquierda de esta derecha. En realidad ninguna de estas izquierdas progresistas fue marxista, nunca. Incluyendo naturalmente a Maduro y a Chávez. ¿Tú lo metes en ese paquete, así? Sí, porque después podemos discutirlo. Pero ahora, el Partido Comunista no existe prácticamente en Brasil. Es un partido minoritario que ahora está apoyando la candidatura de Haddad. Eso es otro fenómeno interesantísimo, porque los partidos comunistas suramericanos que han resucitado, son el chileno y el brasileño, lo han hecho con candidatas muy atractivas, mujeres muy bien formadas, muy valientes, muy articuladas y bastante jóvenes. Manuela Dávila y Camila Vallejo en Chile son realmente son realmente la antípoda del viejo dirigente comunista estalinista que uno imagina. Claro, vamos al corte comercial. Mejor que eso se daña. Vamos al corte comercial.